2 minutitos más para esperar a todos y ya iniciamos. Pues bueno, son las 12 y como lo prometimos, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los que están conectados. Mi nombre es Javier Sierra y pues yo seré el moderador y los estaré acompañando en nuestro webinar de hoy de AS Consultores, que bueno, hoy vamos a platicar sobre temas selectos de comercio y logística, aproximaciones y nuevos retos. Este webinar se va a dividir en 5 partes. Una de ellas son los Incoterms 2020. La segunda parte es la manifestación de valor. El tercer punto es finanzas y operaciones contables en las agencias de carga. El cuarto es auditoría en comercio exterior y logística. Y el quinto es carta aporte. De esto va a estar platicando la licenciada Bárbara. La licenciada Bárbara es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad de Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en especialidad de Derecho Constitucional y Amparo, y su práctica profesional se ha desarrollado en las áreas de litigio, consultoría, auditoría y estrategia en materia aduanera, logística y de comercio exterior. Tengo mucho tiempo de conocerla, colaboro de forma personal con ella y es una excelente profesionista. Vale mucho la pena escucharla. Y por otro lado tenemos al licenciado y maestro Adrián Guzmán. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene su maestría en Administración de Negocios. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, asesor en Comercio Exterior y Logística, y tiene experiencia en agenciamiento de carga, auditoría logística y consultoría en operatividad de comercio exterior. Nosotros tenemos oficinas en varias ciudades de México. Él se encuentra en la Ciudad de México, yo estoy en Querétaro. Y bueno, también mis respetos para el máster, como yo le digo, para Adrián, que también tiene mucha experiencia en este tema. Y pues esto funcionará de la siguiente manera. Vamos a empezar a exponer los temas. El chat está abierto. Les pido por favor que cualquier pregunta la puedan ir haciendo, pero estas preguntas se van a responder. Va a haber un tiempo para preguntas y respuestas que van a estar también revisando los panelistas. Entonces, sin más, y para no aburrirlos mucho, pues les cedo la palabra a nuestros panelistas, a Bárbara y a Adrián. Y pues, adelante. Muchas gracias, Javier. Adelante, Adrián. Muchas gracias. Buenas tardes. Veo algunos alumnos, algunas personas conocidas conectadas. Me da mucho gusto. Y pues, como ya Javier explicó, nuestro webinar se llama Temas Selectos de Comercio y Logística, Aproximaciones y Nuevos Retos. Aproximaciones
porque vamos a hablar brevemente de estos temas. Vamos a dar a conocer los nuevos retos y actualizaciones que se requiere el comercio y la logística ante un gremio en constante movimiento y sectores que dependen de él. No sé si es posible compartir pantalla, Javier, o gustas que nosotros la compartamos. Yo aquí empiezo a compartirla. Adrián, dame un segundito, por favor. Sí, muchas gracias. Ante ello, y en lo que comparten la presentación, es necesario estar en constante capacitación y actualizarnos. ¿Por qué? Porque obviamente esta actividad logística, la cadena de suministros, el comercio exterior, están en constante dinamismo. ¿Y qué hay que tener presente? Pues que hay nuevos retos y nuevas oportunidades en la logística y el comercio exterior. Y vamos a empezar a hablar sobre 5 temas a considerar. ¿Por qué estos 5 temas? Estos 5 temas son importantes porque son los que siempre hay más dudas en nuestros clientes, en operadores logísticos, agentes aduanales, freight forwarders, los cuales son, si podemos pasar a la siguiente, por favor, Incoterms, manifestación de valor, finanzas y operaciones contables en agencia de carga, auditoría en comercio exterior y logística y carta aporte. Estos 5 temas son los que siempre hemos encontrado, identificado ciertas particularidades que están en constante movimiento e inclusive hay muchas dudas. Y empezamos con el primero, Incoterms 2020. Pasamos a la siguiente, por favor. Incoterms. Primero hay que definir qué se entiende por Incoterms. Son reglas que definen las obligaciones de la parte vendedora y compradora de un contrato respecto al riesgo, al costo, el transporte, el derecho aduanero, entre otras. Son reglas propuestas por la Cámara Internacional de Comercio y su última revisión fue en 2020. Como recordarán, se tienen que estar actualizando, cambiando, renovando cada 10 años. En este año tocó y el 1 de enero de este año surtieron efectos. Y ahora, ¿cuáles son los principales cambios o cuáles fueron las modificaciones realizadas a esto? Antes que nada, necesito enfatizar que son 11 Incoterms, no hubo modificación o alteración en respecto al número. Y cambió el Incoterm DAT, que es Delivered at Terminal, y se sustituyó por DPU, Delivered at Place on Load, entrega en lugar descargado. Cambia de terminal a cualquier lugar cierto donde pueda ser almacenada la mercancía. Entre otras consideraciones, si pasamos a la siguiente, por favor, encontramos que hubo mayores obligaciones para que el comprador y el vendedor cooperen en el intercambio de información. También se incluyen los costos relacionados con la seguridad del transporte. ¿Qué quiere decir esto? Muestra flexibilidad por cuanto vea la cobertura del seguro, dependiendo de la naturaleza de las mercancías y el transporte. También uso de transporte propio, 1PL, en Incoterm FCA, DAP, DPU y DDP. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad del uso de transporte propio del vendedor o comprador en las operaciones de compraventa internacional. Otra particularidad que se encontró en nuevos cambios del 2020 en los Incoterms es la definición y lista de costos por Incoterms. ¿Qué quiere decir esto? Se define con mayor claridad la lista de costos por Incoterm. Dentro de sus apartados se podrá encontrar qué costos son aplicables en cada uno para que se pueda definir y a quién serán atribuibles. Y finalmente, ya para cerrar un poquito de este tema, voy a ir brevemente, aparecen notas explicativas para los usuarios, cuya finalidad se crean con la finalidad de que sea un uso más preciso, determinar el inicio o el término de la obligación del vendedor o comprador, de la carga o la descarga en qué momento, el seguro, etc. Y pasamos al siguiente tema y le cedo la palabra a Bárbara. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo les voy a platicar de la llamada manifestación de valor 2020. Es un tema posiblemente más aduanero que logístico, pero definitivamente ha sido de los que más consultas y preguntas han generado en el último año en nuestro despacho. ¿Por qué la llamamos la manifestación de valor 2020? Hay que decirlo, todavía no entra en vigor, pero para allá vamos todos.
Hace casi ya un año, el 24 de junio de 2019, se publicaron las nuevas reglas generales de comercio exterior y con ello uno de los principales cambios que encontramos fue toda la reforma a la manifestación de valor. La manifestación de valor, como ustedes recordarán, es la declaración del importador con la que se comprueba cuánto cuestan sus mercancías en la aduana y qué otros importes se deben de tomar en cuenta para incrementar el valor de la factura. Es decir, yo compré computadoras, mi factura dice $1,000 o $1,000,000, pero además tengo un importe de fletes, además tengo un importe de seguros y además tengo importes por gastos en origen. Todos esos valores se suman al de la factura y se deben de declarar en la aduana. En la práctica, este documento, que es uno de los que integran cualquier expediente de comercio exterior, suele ser realizado por los agentes aduanales de los importadores. Pero no nos tenemos que confundir, esta es una obligación e incluso que se sanciona directamente al importador. No es esta responsabilidad del agente aduanal. De hecho, si nos remontamos a su origen, pues la manifestación de valor es el papel con el cual el importador le dice, mira, aquí tienes la información de las mercancías que quiero introducir al país, con esto tú haz tu pedimento. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los principales cambios que hay en esta manifestación que están por entrar en vigor? El número 1 es que ya no la vamos a hacer por papel, ya todo se va a hacer electrónico. Se va a habilitar un módulo en la ventanilla única de comercio exterior y ahí la vamos a capturar y se va a transmitir de manera inmediata a la autoridad. Cuando yo entro con mi e-firma, tengo que acreditar ser apoderado de la empresa, si es que lo estoy haciendo por cuenta de persona moral, para la cual estoy transmitiendo la manifestación de valor. Es decir, tengo que digitalizar mi poder, entrar con las claves y llaves privadas y entonces ya empezar a capturarla. Busem me va a dar un acuse y un folio y ese folio lo tengo que poner en mi pedimento. Ahora va a ser un campo multable del pedimento el no contar con este número de folio. Actualmente, si recordamos, la manifestación de valor no se transmite, solamente se resguarda. Ahora sí se transmite y se transmite en directo. Otro cambio importante es que desaparece la hoja de cálculo. Actualmente tenemos dos formatos en papel. La hoja de cálculo con el que hacemos, valga la redundancia, todo nuestro cálculo y la manifestación de valor con lo que comprobamos los valores, los importes declarados. Ahorita todo eso se condensa en un mismo formato electrónico y ya no es necesario tener papeles por todas partes. Puede hacerse global o puede hacerse por operación. Es decir, si tú eres un importador que pues siempre traes acero y siempre lo traes de Taiwán y generalmente lo importas, lo transportas haciendo un gasto similar logístico y tienes controlados tus incrementables, pues no será necesario que estés transmite una manifestación de valor por cada uno de tus pedimentos. Lo puedes hacer global. Pero si por el contrario eres una comercializadora y hoy estás importando alcohol y mañana acero y pasado mochilas y el día que sigue manzanas, y todos tus incrementables cambian y todos tus proveedores son diferentes, pues ahí sí te convendrá hacerlo por operación, ¿no? ¿Cuál es la gran novedad de la manifestación de valor que todos tenemos que tener en cuenta? Que fue el vehículo ideal para que la autoridad pudiera hacernos cumplir el tan controversial artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Para los que se acuerdan, existe un artículo que ha causado demasiado especulación y comentarios de todo tipo del reglamento de la ley aduanera que dice, a ver, importador, no basta con que me des tu factura, tu documento de transporte, tu lista de empaque, tu cuenta aduanera de garantía y tu certificado de origen cuando corresponda en cada una de tus operaciones de importación. Además, quiero saber a quién le compraste las mercancías y eso quiero que me lo acredites con tu contrato de compraventa. Quiero comprobar que las hayas pagado y eso lo quiero ver con tu comprobante de la transferencia electrónica de fondos que hiciste o con tu carta de crédito si es que compraste a crédito. Y quiero ver tu pedimento de exportación de origen y quiero ver comprobantes del pago de tus incrementables.
Ahorita la manifestación de valor se convirtió en el vehículo para que toda esa información se la demos a la autoridad. Porque BUSEM nos va a exigir que todos esos documentos los digitalicemos con nuestra manifestación, si no, no nos va a dejar avanzar. Hay una excepción. Si tú eres un importador que importa con padrón general de importadores, no necesitas poner todos estos soportes. Pero si tú eres un importador de los que usan un padrón sectorial, ¿cuáles son los padrones sectoriales? Por decir ejemplos, el textil, el calzado, el acero, los químicos, los explosivos, los hidrocarburos, el alcohol, las armas. Si tú usas algún padrón sectorial de importadores, vas a tener que transmitir todos los anexos que acabo de mencionar. Creo que este es el cambio más relevante y el que nos hace pues cada vez más realista la necesidad de tener un control completo de nuestras operaciones de comercio exterior. Ya se las vas a estar transmitiendo en tiempo real a la autoridad. Es necesario que tú cuentes con todos esos soportes y pues que la información que transmitas en tiempo real sea fidedigna. ¿Qué más les puedo decir? Una buena noticia. Si estás certificado en IBEX como OEA, operador económico autorizado, como socio comercial, o si eres un depósito fiscal de la industria automotriz, no tienes que transmitir manifestación de valor nunca. Es uno de los beneficios de tu certificación. Ni manifestación de valor, ni sus anexos. Y para cerrar ya el tema, puedes, oye, ¿qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si puse un valor que no era? ¿Qué pasa si me faltó poner un soporte? ¿Qué pasa si, no sé, un errorcito, una omisión? Van a haber multas por no transmitir, insisto, va a ser un campo multable de tu pedimento, pero puedes retransmitir las veces que necesites hacerlo, siempre y cuando no estés en reconocimiento aduanero o no estés en una auditoría por parte de la autoridad. Vas a poder retransmitir, siempre y cuando adjuntes y digitalices tu formulario múltiple de pago con el pago de tu multita. Por eso es tan importante ser precisos, ser concretos y pues ojo con la manifestación de valor. Adrián. Gracias. Pasamos al siguiente tema y que se vincula mucho con lo que estaba hablando Bárbara, la manifestación de valor, los impuestos, las contribuciones que hay que pagar. Y este tema nos lleva a las finanzas y operaciones contables. Inicio con una pregunta. ¿Por qué es necesaria una correcta y adecuada contabilidad en las agencias de carga? Las respuestas pueden ser muy variantes, pero nosotros identificamos ciertos aspectos que nos llevan, obviamente, a una correcta y adecuada contabilidad. Entre ellos, encontramos el manejo de divisas. Obviamente, un agente de carga tiene contacto con el exterior, euros, dólares, y ahora en nuestra nueva dinámica que está poniendo China, el yuan digital, un nuevo comercio electrónico a través de esta nueva divisa, que hay que tener presente y no hay que olvidar. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar. ¿A quién le debo? ¿Quién me debe? Obviamente, tener unas cuentas sanas permiten una toma de decisiones certera y acertada para, obviamente, tomar un buen camino hacia tu operatividad diaria. Variedad de proveedores, tener... Adrián, perdón que te interrumpa, discúlpame. ¿Sabes qué? Me dicen que parecería como que el micrófono de tu computadora está fallando un poquito. No seas malo, pudieras intentar abrirlo desde otro dispositivo, pudiera ser tu celular, a lo mejor que te cambies, aunque veamos la imagen en horizontal. Si hacemos una breve pausa y si nos esperan tantitito, porfa. Claro. Porque te oyes, la licenciada Bárbara se escucha bien, pero tú te oyes un poquito lejos. No sé si esta pregunta, en lo que Adrián se conecta, aprovechamos, Bárbara, y si sea para ti. Sí. Aquí preguntan y dicen, ¿estas retransmisiones tendrán costo de acorde al número de las correcciones? Sí, sí van a tener costo, pero las reglas ahorita todavía no son claras. Te digo que, o si no lo dije, aprovecho para decirlo rápido porque iba media carrereada por el tiempo. La manifestación de valor, si bien se publicó en reglas en junio del año pasado, todavía no entra en vigor. ¿Cuándo va a entrar en vigor? En la siguiente publicación de reglas, siempre y cuando ya esté habilitado BUSEM y diseñado el nuevo formato.
Eso se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y 30 días después van a entrar en vigor y ahora sí la obligación es para todo mundo, para todos los importadores. Las retransmisiones. Dije esto porque falta todavía que aterricen un poco de la operatividad de la nueva manifestación de valor en reglas. Ahorita nos hablan de una sanción, pero nada más tenemos una única sanción para todo el capítulo de manifestación de valor, que es la de 22,900 pesos hasta 31,000, si no me equivoco, que viene en la ley aduanera. Entonces, pues a mi particular modo de ver, pues esta debería ser la sanción por omitir la obligación de transmitir, no así por un dato inexacto o un error. Entonces, creo yo que eso se deberá aterrizar en las nuevas reglas que salgan publicadas en breve, pero de momento solo tenemos una multa y es la de 22,000 pesos para todo aquello relacionado con la manifestación de valor, incluidas retransmisiones. Son de las multas más caras que tenemos en comercio exterior, entonces, pues más atención nos requiere el tema, ¿no? Espero con esto haber contestado. Nosotros aquí seguimos con el ajuste. Mira, me pregunta José Maldonado, ¿podrían mencionar nuevamente, por favor, Bárbara, quiénes exentan presentar la manifestación de valor junto con los anexos? Comentaste algo de las empresas certificadas en IEPS. Y gracias a ti, Alejandra, por preguntar. Sí, claro. Viene un beneficio más y es un beneficio grande. O sea, sí es de los que vamos a sentir de verdad en la operación. Si tú eres una empresa OEA, operador económico autorizado, lo que antes era NEC, o si tú estás certificado en IVA y EPS, AAA, AAA, o si tú eres socio comercial certificado, que es pues, lo mismo que OEA, hablando muy burdamente, pero para transportes, agentes aduanales, recintos fiscalizados, etc. O si eres un depósito fiscal de la industria automotriz, no tienes que transmitir la manifestación de valor. Porque acuérdate que para certificarte tuviste que demostrar procesos de seguridad en la cadena logística que te hicieron merecer esa certificación y tienes contacto directo con la autoridad. Entonces, ella dice, mira, él ya, no quiere decir que sea infalible, ¿verdad? Pero presupone la autoridad que eres un importador más sólido, más confiable, más rastreable y por ello te exime de la obligación de estar transmitiendo cada una de tus manifestaciones de valor. Esto viene en reglas, en el capítulo 7 de las reglas, referente a las certificaciones. Ok, muchas gracias, Bárbara. Un segundo, por favor. ¿Ya me escuchan mejor? Estoy tratando de también sincronizar el audio acá. ¿Me escuchan mejor? Buenas tardes. Bueno. Yo sí. ¿Ya me escuchan mejor? Ya se escucha mejor. Ok. Perfecto. Disculpen este problema técnico. Como comentaba, las finanzas y operaciones contables son necesarias. ¿Por qué? Y continúo con los bullets que se tenían a continuación. Es necesario tener el manejo de divisas correctos y una variedad de proveedores debidamente registrados con su checklist, saber si es un agente aduanal, cómo le voy a facturar al agente aduanal, cómo le voy a facturar al agente de carga, si es transportista, entre otros. Políticas de crédito y cotizaciones. Si voy a darle crédito, contar con los documentos contractuales necesarios para, obviamente, evitar alguna pérdida financiera o monetaria a la empresa, y cotizaciones con términos y condiciones, como su nombre lo dice, que permita validar esta cotización para evitar futuros imprevistos. Asimismo, afectaciones en el flujo operativo. Todo esto en su conjunto permite una toma de decisiones interna acertada de la empresa, es decir, de las agencias de carga o de los operadores logísticos. Un buen análisis en el comportamiento crediticio, recuperación de costos, y pasamos a un último punto que nos enlaza con un tema que siempre los agentes de carga u operadores logísticos tienen problemas o surgen varias dudas, entre ellos la facturación. Para pasar a facturación, me gustaría comentar que este proceso inicia con pricing, pues debe existir un estricto orden y seguimiento desde la operación. Obviamente, ¿qué quiere decir eso? Una vinculación con pricing y una vinculación con operación para una correcta facturación.
ya que la facturación debe reflejar con precisión los servicios acordados que ofertó Pricing en una cotización. Una vez identificado estos elementos necesarios en una agencia de carga en manera contable y fiscal, nos permite llevar a los temas de IVA o tema de contribución o pago de impuestos, que nosotros lo hemos mencionado y lo vamos a caracterizar como temas selectos de IVA. Como todos sabemos, el Estado tiene una función. ¿Cuál es? La función recaudadora. Entre ellos, obviamente, se apoya de diversas instituciones, como es el SAT. En esto encontramos la ley del IVA, el impuesto al valor agregado. Y ahorita vamos a ir un poquito enfatizando y aterrizando a los temas de cómo facturar el IVA en las diversas modalidades de transporte. Nacional, importación, exportación, ya sea marítima, terrestre o aérea. Pasamos a la siguiente, por favor. En nacional encontramos que el IVA, dependiendo de cualquier medio, genera el 16% al valor agregado. Para el caso de transporte terrestre, se deberá aplicar la retención del 4%. Estoy hablando muy técnico, pero ya más adelante voy a aterrizar para que sea un poco más amigable y obviamente me estoy apegando a lo que dice la ley. En importación, en transporte internacional de importación en cualquier medio, no causa, el IVA no causa. ¿Por qué? Porque viene desglosado dentro del pedimento de importación. Entonces, también los tramos nacionales, incluidos como parte del tramo internacional, tendrán el mismo tratamiento. En materia de exportación, en transporte internacional aéreo, se grava al 16% del 25% del viaje. En transporte internacional marítimo es al 0%, en transporte internacional terrestre es al 0%. Y esto que permite una acreditación del IVA en los tres tipos de transporte al 100%. Ojo con este punto. Es importante contar con el documento de transporte que lo avale. ¿Y a qué voy con esto? A un comprobante fiscal. La autoridad me va a decir, enséñame en caso de alguna auditoría o alguna revisión que amparaste y que realmente hiciste una operación. ¿Con qué me voy a amparar? Con este comprobante. El conocimiento de embarque como comprobante fiscal a la importación, la guía aérea a la importación o la carta aporte a la importación. Si no mal recuerdo, esto viene en la resolución miscelánea en la regla 271. Asimismo, verificar en caso de ser posible el Incoterm para la facturación, ya que como saben, existen los incrementables y eso puede alterar tu facturación y qué servicios no vienen, qué servicios vas a facturar y qué no servicios no vas a facturar. Y una pregunta que también siempre nos hacen, ¿y si no actúo como principal? No se presta, ¿qué quiere decir que esto? No vas a prestar tú los servicios de transporte, por lo tanto no puedes aplicar los artículos antes señalados. ¿Qué artículo es? Es el artículo 29 de la ley de IVA. Entonces, ya para concluir y explicar brevemente, es necesario contar con tu comprobante fiscal, verificar si vas a actuar como principal y obviamente identificar si va a ser un transporte, si vas a fungir como nacional, si va a ser una importación o exportación y dependiendo si es aéreo, marítimo o terrestre, verificar cómo vas a facturar este servicio. Ya dentro de la ronda de preguntas y respuestas, obviamente van a salir más inquietudes, con mucho gusto las podemos seguir aclarando para no comerme el tiempo de Bárbara y le cedo la palabra. Es un tema escabroso el de la facturación para agentes de carga, porque no todo el transporte sigue las mismas reglas, pero es muy interesante y pues de los más importantes que impactan directamente, ¿no? En el bolsillo tanto del agente como del cliente. Yo vengo a hablar de otro tema que también impacta en el bolsillo de todos los contribuyentes, y es la auditoría en comercio exterior y o logística. Hay que decirlo claramente, la auditoría en materia de comercio exterior genera una buena recaudación. De ahí que vaya en auge, de ahí que a la autoridad le interese saber qué estás importando y qué estás exportando del país o qué servicios logísticos estés prestando. Estadísticamente hablando, el 90% de las auditorías en temas de comercio exterior generan incidencias que para la autoridad
pueden representar ingresos y que para los contribuyentes generan un menoscabo. No es nuevo este tema, y menos para ese consultores. Tenemos ya videos de YouTube, podcast, blogs, en donde hablamos de la importancia del tema de las auditorías internas, pero aquí vengo a compartirles nuevamente 10 consejos breves a tomar en cuenta. Consejo número 1. Ten tu expediente fiscal completo, actualizado y a la mano. Por expediente fiscal no me refiero nada más a tu acta constitutiva, a los poderes de tus representantes legales, a las actividades que tienes dadas de alta ante el RFC y a tu opinión positiva del SAT, sino que también tengas al corriente y marchando en orden tus programas de fomento, si es que tienes alguno, por ejemplo, PROSEC, IMEX, DROBAC, tus certificaciones, lo que hablábamos hace un momento, ya sea OEA, ya sea IVA-IEPS o alguna similar, y pues todo, y tu expediente de comercio exterior, que ahorita voy para allá en otro de los tips. Ya que tienes tu expediente fiscal en orden, también ten cuidado con el expediente de tu activo fijo. Acuérdate que si importaste maquinaria, por decir un ejemplo, para tu empresa, pues esas importaciones de activo fijo tienen reglas muy específicas y están sujetas a un pago de impuestos y a una temporalidad particulares. Si tú no juegas con esas reglas, esa maquinaria pudiera llegar a ser objeto hasta de embargo. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer si te embargan la maquinaria con la que haces coches o rolas el acero o haces las mochilas, ¿no? Por decir algo. Consejo número 3. Ten un control estricto de tus importaciones y exportaciones. Acuérdate que el pedimento no es otra cosa que una declaración de impuestos. Son tus declaraciones fiscales. Es el documento con el que le vas a demostrar a la autoridad qué ingresaste o qué sacaste del país y qué impuestos se pagaron por esas operaciones. Tenlos en orden. Número 4. Si tú, además de ser importador, exportador, además o en cambio eres un agente logístico, es decir, prestas servicios de transporte, ten también tu expediente logístico en orden. El expediente logístico no nada más es la factura, el packing list, el comprobante de pago, que si hubieron maniobras, si hubieron demoras, si hubieron almacenajes, si hubieron estadías. El expediente logístico es todo aquello que le va a permitir a la autoridad en una relación abrir tu folder, sea físico o sea digital, y decir, ok, este es el servicio que este agente de carga o transportista prestó de principio a fin, de manera que la autoridad no presuponga una simulación de actividades o una evasión fiscal. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Adrián hace unos minutos. El transporte sigue reglas muy particulares de facturación y tiene beneficios, pero también tiene obligaciones. Tú tienes que cumplir con todos los requisitos que te acaba de mencionar Adrián para poder hacerte acreedor de esos beneficios o facilidades o mecánica de facturación. Tu expediente lo tiene que poder relatar. Otro tip, ten claridad en el Incoterm que vas a manejar. También ya lo decía Adrián, ¿no? Los Incoterm son de especial atención para la autoridad, porque acuérdate que el Incoterm incrementa al precio de las mercancías que está en tu factura. Y esto incide en una posible buena o mala valoración de las mercancías en aduana. Es decir, que el fisco te diga, me debes dinero, declaraste más impuestos. Y esos impuestos me los debes actualizados y con recargos. Es importantísimo tener claridad en el Incoterm que vas a usar. Siguiente punto, y esto es para todos, esto no nada más es para quien se dedica al comercio exterior. Ten un padrón de proveedores confiables, ¿no? Aún más en comercio exterior, que lidiamos con corresponsales en el extranjero, con agentes aduanales, con comercializadoras, con transportistas. Pues ten proveedores confiables, que garanticen la seguridad en tu cadena logística o que te den el servicio que verdaderamente les estás confiando. En ocasiones tu e-firma, en ocasiones tus declaraciones de impuestos, en ocasiones tu operación, ¿no? No, yo de esto no sé, se lo dio una comercializadora, ella se encargó. Ten claridad, que trates con gente seria y de veras.
Siguiente punto, abusado con la manifestación de valor. Ya lo dije yo antes, la manifestación de valor nos puede llevar a dos problemas. Número uno, que nos multen por no transmitirla, por transmitirla mal, o por no hacerla, o por hacerla mal. Y número dos, pues que tengamos también problemas en el valor declarado de nuestras mercancías en aduana y que le debamos impuestos al fisco o que eso se presuponga. Entonces, abusado, hay que resguardarla con tu expediente de cada operación de comercio exterior durante 5 años. Eso está en la ley. Y último consejo. No es el último todavía. Otro consejo, ojo con tus importaciones temporales. Acuérdate que siempre que importas algo en temporal, juegas con reglas específicas y diferentes. El Monopoly es distinto. Entonces, tienes un tiempo específico para o regresar, o cambiar de régimen, o importar en definitivo, o renovar. Si no juegas con esas reglas, pues puede la autoridad multarte y además con actualizaciones y recargos. También podría presuponer la ilegal estancia de esas mercancías en el país. Entonces es muy importante que siempre que hagas una importación temporal, pues no te olvides de ella, sino que pongas recordatorios por todas partes de qué reglas le aplican a esa operación. Contar con herramientas tecnológicas que te aseguren mayor control y mayor efectividad en tu operación siempre será una recomendación. Y por último, haz auditoría interna. Sea que tú en tu empresa tengas un equipo ya desarrollado, propio, de auditores que estén todo el tiempo verificando que las operaciones se hagan con apego a la ley, o sea que eches mano de asesores especializados, como es el caso de AS Consultores, es importante que tú seas capaz de detectar y prevenir riesgos en tiempo y que estés tranquilo y con tu operación respaldada. Espero que estos 10 tips les sean de utilidad. El tema es súper extenso, pero bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Adrián. Gracias. Y como un último tema selecto, identificamos la carta aporte. Esta carta aporte es necesario primero, ¿qué se entiende por carta aporte? Y a mí me gustó iniciar esta última sesión con preguntas claves que siempre nuestros clientes, forwarders, agentes aduanales, incluso otras personas nos dicen, oye, ¿cómo debo emitir una carta aporte? ¿Cómo debo considerar el seguro? ¿Cómo la debo de llenar? ¿Cuál es la legislación aplicable? Entonces, una definición sencilla y puntual de carta aporte es el documento que consta en el que constan las mercancías que se transportan por la vía terrestre de un punto A un punto B. ¿Para qué? Para que se tenga conocimiento de qué se transporta. Entonces, pasando ya a las preguntas, ¿cuál es la legislación aplicable para el transporte terrestre? La respuesta sería Código de Comercio y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Exclusivamente en esta última ley, el artículo 66 y 67, que habla de las responsabilidades en el autotransporte de carga. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que la mercancía no venga asegurada, el transportista limita su responsabilidad a 15 días de salario mínimo por kilogramo. ¿En qué momento debo emitir una carta aporte? Cuando en el gremio del agenciamiento de carga, un agente de carga puede subcontratar a un transportista. Por lo cual, en ese momento se debe emitir una carta aporte house. ¿Por qué? Porque tú obviamente, tú eres agente de carga, tú adquiriste la responsabilidad como transportista, emites tu carta aporte house. Lo anterior no es así cuando el agente de carga actúa únicamente como coordinador del transporte y solamente se emite carta aporte máster. Y obviamente el consignatario es el cliente final. ¿Dónde aplica el seguro para el transporte terrestre? Principalmente viene en los términos y condiciones o eso al momento del contacto con el cliente se identifica. Oye, ¿quieres asegurar tu carga? Sí o no. Si quieres que yo, agente de carga, la aseguro, me lo estipulas en una carta de instrucciones, en la cotización, y yo te aseguro con la aseguradora de mi preferencia o cualquier aseguradora de mercancía. En caso de que el cliente no quiera asegurar la carga, se deberá estipular en la misma carta aporte
no aplica en el apartado de contrato de seguro. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá en un futuro y en el caso de algún daño o siniestro de la mercancía, limitar al agente de carga o al transportista conforme a la ley aplicable que ya hablé hace un momento. También es importante cómo llenar una carta aporte. Muchos tienen ciertas particularidades, muchos transportistas o agentes de carga no saben inclusive qué apartado llenar o cómo. Es necesario contar con ciertos elementos donde venga el nombre y el domicilio del destinatario, la designación de la mercancía, dícese que es mercancía, no sé, chocolates, cajas, automóviles, lo que sea, un lugar o fecha o plazo en el que se entregará la mercancía, las condiciones de contratación, el lugar de recepción, la denominación social o nombre del autotransporte, entre otros elementos. Y ya de manera más esquemática, recordemos que la legislación es el Código de Comercio y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El seguro, si no se asegura la mercancía, se deberá señalar en la carta, no aplica, y siempre verificar los términos y condiciones que se requiere el seguro o cotizar por separado. Y algunas recomendaciones y algunos tips que les podemos dar es tener buenas prácticas en el transporte terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, adicional a los que dice Bárbara, esto es a manera global en una agencia de carga o un operador logístico. Aquí nos vamos un poco más a lo particular. Es tener un control de tus proveedores terrestres, sean personas morales o sean personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Solicitar acta constitutiva, hacer una verificación en su domicilio, la constancia de situación fiscal, la identificación del representante legal, asimismo tener firma de contratos con tus clientes y con tus proveedores. ¿Para qué? Para en el caso de algún siniestro, daño o pérdida de la mercancía. En caso de algún siniestro, siempre se recomienda inmediatamente avisar a tu departamento jurídico para las debidas acciones legales. Por ejemplo, en un robo, levantar la denuncia ante el MP y contar con políticas de seguridad revisadas y monitoreadas constantemente. ¿Para qué? Para que tu proveedor de transporte terrestre sea una persona física o moral fiable y confiable. Entonces, a manera de... esperemos que les haya gustado estos 5 puntos que nosotros consideramos y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas y respuestas con Javier. Pues muchas gracias a los dos, muy interesante. Sí tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar con Christopher Torres. Me pregunta, que yo creo que este sería para ti, Adrián, ¿cada cuánto se renuevan los Incoterms? Cada 10 años. Este año 2020 tocó renovación y actualización de Incoterms. La última actualización se publicó en septiembre de 2019 y los nuevos Incoterms con esta nueva sustitución de DPU entró en vigor el 1 de enero de 2020. Es una revisión y actualización de cada 10 años. Entonces, esto quiere decir... Desde el 80 se renuevan cada 10 años. Es hasta 2030, son cada 10 años. Muy bien. Gerson Salas nos pregunta para la señorita Bárbara, si existe un error, si es posible que me retiren la patente de inmediato, muy aparte de las sanciones o multas. Soy un estudiante de negocios internacionales, IPN. Ok. Creo que la pregunta se hizo en el módulo de la manifestación de valor. Si a eso va dirigida, la manifestación de valor no es per se ni una causal de cancelación de patente en el caso de agentes aduanales, ni de padrón de importadores en el caso de importadores. Sin embargo, sí puede llevar a un problema mayor. O sea, más allá de las sanciones o multas, como tú lo dices, Gerson, un incorrecto uso u omisión de la manifestación de valor pudiera llegar a derivar en la incorrecta declaración del valor en aduana de las mercancías y por ende en que pagues mal los impuestos al comercio exterior. Entonces, si pagas mal los impuestos, ahí ya tenemos nuevos problemas que sí pudieran llegar a incidir en una
eventual cancelación si se cumplen ciertas reglas. Acuérdate que tenemos un capítulo específico para cancelación de patente y un capítulo específico para cancelación de padrón. Pero, ¿cuál es el tema con la manifestación de valor? No es nada más no transmitirla tarde con error. Es que pudiera llevar a la autoridad a presuponer que los impuestos que estás pagando por las mercancías que estás importando están mal declarados y están mal pagados y que le debes dinero. Eso sí que nos puede llevar a un problema mayor. Muy bien. Nos preguntan también que, bueno, de tu tip 9, que mencionaste hace un momento, Bárbara, que si conoces de las herramientas tecnológicas de control, si hay algunas o si conoces algunas o cuáles son las que más se usan. Yo pensaría que hablas en términos generales, pero no sé si conozcas alguna en concreto. Yo creo que ahí tú me vas a poder ayudar a contestar mejor que yo. Javier Sierra no nada más es nuestro moderador de nuestros webinars, sino que es el socio tecnológico, informático, desarrollador de sistemas mágico de AS Consultores. Entonces, hay muchas y muy variadas herramientas. Todo dependerá de cuál es tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, si tú eres IMEX, pues de entrada necesitas tener un súper control de inventarios y de tu anexo 24. Si eres una empresa que todo lo importa al amparo de tratados internacionales y certificados de origen, pues tienes que tener un súper control de tus certificados de origen. Si eres, todo depende de quién eres y qué quieres hacer. Si, por ejemplo, eres un agente de carga, como los que ahorita nos mencionó Adrián en sus temas, pues claro que tienes que tener no nada más un CRM, sino todo un software logístico que por módulos te vaya permitiendo primero cotizar, luego dar seguimiento, luego emitir la carta aporte, luego facturarla, luego unir el IVA, toda esa rastreabilidad de tu operación, ¿no? Herramientas hay muchas, por supuesto que hay en el mercado, sí tenemos ejemplos concretos. Quisiera, si gustas, escríbenos a nuestro correo, dinos cuál es la necesidad específica que a ti te interesa y podemos hacer dos cosas. Proponerte una solución de las que ya existen en el mercado o uno de los servicios integrados de AS Consultores es el diseño y programación personalizado de softwares que se adecúen a tu operación específica. Es correcto, Bárbara. Sí, aquí lo interesante es que no se deje de sistematizar nada. Ahorita es muy complicado ya vivir sin eso. Traten de sistematizar lo más que se pueda en la nube, si es posible, con las medidas debidas de seguridad. Y sí, como bien lo comenta, pues si tienen dudas, pueden acudir también a nosotros para que los apoyemos con este tema. Nos pregunta, bueno, nos quedan todavía unos minutitos, bueno, bastantes minutitos para la hora que tenemos contemplada. Nos pregunta Fabiola Flores, ¿qué costos debo incluir en el BL House si lo expide un agente de carga? Si soy un agente de carga y en el entendido de que el BL Master de la naviera es la factura ante el SAT, ¿qué documento debo declarar en el BL House o en el BL House o el BL Master? Gracias. A ver, si entendí bien tu pregunta, te voy a responder. Si no, sin ningún problema me dices, va en este sentido. Claro, el BL puede ser obviamente un comprobante fiscal. El conocimiento de embarque como comprobante fiscal a la importación es válido, la guía a la importación y la carta aporte a la importación. Ese es el que tú debes de transmitir a la autoridad. Obviamente en tus e-documents va relacionado tu BL House, tu COBE, tu factura comercial que se convierte en tu COBE, certificados de origen, certificados sanitarios, dependiendo también de qué vas a importar o qué vas a exportar. No sé si a eso te refieras o si puedes reformular tu pregunta o si tienes alguna otra duda adicional. ¿Sí entendí bien, Fabiola? Ahorita que escribas, nuevamente retomamos si quieres tu tema. Mira, también me pregunta Fernando Durán, me dice, mencionaron que para la MB se deben de transmitir contratos y los pagos de los incrementables. Si todo esto lo pago posteriormente porque tengo crédito con todos mis proveedores, ¿no podría digitalizar esto? ¿Habría problema ahí? Perdóname, Javier, no veo la pregunta porque se me cerró esto. ¿Me la puedes repetir, por favor? Mencionaron que para la MB Ajá. se deben de transmitir contratos y los pagos de los incrementables.
Ujú. Todo esto lo pago posteriormente porque tengo crédito con todos mis proveedores, no podría digitalizar esto. ¿Habría problema ahí? No, no hay ningún problema, pero no te exime de la obligación. Lo que tienes que digitalizar es tu contrato de crédito. O sea, si tienes crédito, pues tiene que existir, me imagino, y si no lo tenemos que hacer, un contrato de compraventa en donde digas que esas mercancías serán pagadas a 180 días o a 30 o a los días que sean. Entonces, tendrás que digitalizar eso y además tu orden de compra a partir de la cual, si la hubiera, debe de computarse ese plazo, porque así la autoridad, si gusta o si así lo estiman oportuno, una vez concluido el término de tu crédito, pudiera llegar a requerirte ahora sí el comprobante de pago. Todo se puede hacer, todo se puede adaptar a tu tipo de operación, pero es necesario soportarlo. Acá, Javier, también tengo otra de Roberto Romano. Buen día, aparte de Incoterm DAP, ¿puedes mencionar brevemente cuáles otros obtuvieron cambios radicales? Sí, se mencionaron brevemente al inicio, pero los volvemos a retomar. Algunos fue definición y lista de costos por Incoterm. ¿Qué quiere decir esto? Se define con mayor claridad la lista de costos por Incoterm dentro de sus apartados, donde podrán encontrarse qué costos son aplicables en cada uno para que puedan definirse a quién serán atribuibles. Se incluyen los costos relacionados con la seguridad del transporte, diferentes niveles de seguro a pactar entre comprador y vendedor en Incoterm sí y sí, uso de transporte propio, un OPL en Incoterm FCA, DAP, DPU y DDP. El más notorio, ya lo vimos, DAP desaparece y se sustituye por DPU y aparecen las notas explicativas para los usuarios que se crean con la finalidad de que su uso sea más preciso y entender dónde se transmite la responsabilidad, qué obligaciones son para el vendedor y comprador. Bueno, pues vamos a aprovechar, tenemos muchas preguntas, muchas gracias. Las que no podemos contestar ahorita, las iremos contestando posteriormente en otros webinars. Va a haber más todavía. No, José Maldonado, no tenemos sucursal o agencia en Puebla, pero bueno, estamos en la Ciudad de México, en Querétaro y en Manzanillo. Ahí nos puedes contactar por cualquiera de nuestros números. Siempre no tenemos límite de dónde trabajamos. Nosotros tratamos de hacer de que las cosas funcionen, no importa dónde estén. Tenemos clientes en toda la República para dudas, consultas y lo que ocupen. Me pregunta Alejandra Ramírez, buena tarde, soy agente logístico, estoy llevando una exportación K2. ¿Qué costos principalmente debería considerar? Y pregunta 2, ¿dónde puedo consultar la ICE vigencia de exportaciones temporales, por ejemplo, de maquinaria? En la ley aduanera, Alejandra, hay una temporalidad específica para cada tipo de mercancía que desees importar al país. En maquinaria, en términos muy genéricos, son 10 años, viene la ley aduanera, pero definitivamente no basta con decir, es maquinaria. O sea, tenemos que atender a la fracción arancelaria y hacer un análisis un poquito más profundo, porque si no, pues, sería como mandarte como el borras. Pero bueno, todo eso está ahí, está en ley. Y vemos que las preguntas, como dice Javier, siguen y siguen. Los invitamos a que nos escriban en nuestros correos. Aquí los tienen en la presentación y con mucho gusto, en caso de ser necesario y que vemos que algunos temas son de interés, preparar un webinar ya especializado en manifestación de valor, en Incoterms, en cartaporte y pues ponérselos a su disponibilidad. Obviamente en nuestras redes sociales que también se encuentran allá abajo, vamos a estar promocionando más webinar. Creo que la siguiente semana la licenciada Bárbara Tello con nuestra directora general tienen un webinar el próximo 26, si no mal recuerdo, de consecuencias legales de COVID. La próxima, dentro de 15 días, nuevamente un servidor estará con ustedes para hablar de las estrategias logísticas en la actualidad. Entonces, cualquier duda, comentario, está en nuestros correos y asimismo, en caso de ser necesario, pues les mandamos alguna propuesta que se adapte a sus necesidades y obviamente preparar más información, cursos, talleres para ustedes. Me faltó una cosita. Perdón. Es que nada más contesté la mitad de la pregunta. La otra mitad era otra duda diferente, pero igual de Alejandra Ramírez.
de su exportación K2. K2, sí, no me falla la memoria, vas a retornar al extranjero algo que ahorita está en depósito fiscal. Entonces, pues primero que nada, ver cuánto le debes al depósito fiscal, ¿no? Y segundo que nada, depende de la razón por la cual importaste y ahora estás reexportando y del tipo de mercancía del que se trate, de ello dependerán los costos nuevamente. Entonces, sí, definitivamente necesitamos saber de qué mercancía hablamos, cuál es su fracción arancelaria, cuándo la importaste, por qué la vas a reexportar, por qué está en depósito, qué tratamiento se le dio en ese depósito, si eres IMEX, si tienes algún programa de fomento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son factores que inciden. Karen, sí vamos a, Karen Medina, sí vamos a tomar en cuenta tu consideración. Adrián, ¿le gustaría un webinar de Incoterms, por favor? Claro. Con gusto. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Sí vamos también a compartir este video de esta conferencia, sí se va a quedar. Y bueno, yo les pido, porfa, tenemos todavía unos minutitos, no sé cómo anden ustedes, si nos pueden regalar unas preguntas más. Yo sé que no para, pero creo que aquí, bueno, veo cosas que me parecen interesantes. Me pregunta Judith Sáenz, si soy apoderado aduanal, ¿puedo transmitir la manifestación de valor o exclusivamente es la obligación del importador? Ok. Es una obligación que le viene dada al importador. Yo sé que en la práctica es parte de los servicios integrados que ofrecen los agentes aduanales y que la gran mayoría de los agentes aduanales o apoderados aduanales pues la realizan ahorita que es en papel o la transmiten en un futuro directamente a la autoridad. Lo puedes seguir haciendo, pero ten en cuenta que lo tienes que hacer o sea que para poder hacerlo ahora hay nuevos requisitos. Número 1, tienes que tener la e-firma del importador y transmitir con sus sellos desde el portal de BUSEM. Y número 2, tienes que tener un poder para actos de administración o con funciones específicas que te permitan hacer esa transmisión. Ese poder tiene que estar digitalizado en la BUSEM. Muy bien. Sí puedes, pero tienes que hacer eso. Muy bien, Adrián, ¿tú alguna que quieras agregar? Ok. Veo, preguntan, para el llenado de carta aporte y para la manifestación de valor se requiere capacitación previa, más bien, no capacitación previa, más bien ciertos conocimientos previos para que puedas llenar correctamente una carta aporte, justo considerando si te piden contrato, si te piden seguro a tu cliente, si tú lo vas a contratar por tu cuenta, limitar tu responsabilidad. Mismo caso para la manifestación de valor. Son documentos operativos muy amigables, pero que sí requieren ciertos cuidados que te pueden prevenir incluso algún riesgo o alguna amenaza latente que vaya hacia tu empresa y que se vaya considerando sistemático. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando llenaste la carta aporte mal y te robaron la mercancía y tu cliente te pidió que aseguraras la mercancía? Encuentro esta. Veo, Adrián, muchas que te preguntan cómo llenar el BL. Tal vez soy yo la que está confundida, pero quisiera decir algo que tal vez abona a esas preguntas, porque son varias. Acuérdate que el BL, el documento de transporte, sea master, el que emite la naviera, o sea, house, el que emites tú como agente de carga, que pasa lo mismo con la guía aérea, que pasa lo mismo con la carta aporte, es el documento en el que dices qué vas a transportar, cuántos bultos, qué peso, de qué origen, a qué destino, en qué vía, en qué contenedor o en todas las especificaciones y datos de identificación de esa mercancía y del movimiento que estás dando. No necesariamente reflejan ni el valor de las mercancías ni el valor del flete. Eso lo puedes hacer en las facturas. Pues es diferente. El documento de transporte sirve, 1, para identificar las mercancías, 2, para identificar la ruta y 3, para identificar, importantísimo, las limitantes de responsabilidad. Ajá, que es lo que viene en letras chiquitas en la parte de atrás. Para eso sirve el BL, para eso sirve la guía, para eso sirve la carta aporte. Los valores los podemos ver aparte. Muy bien. ¿Alguna otra que quieran que ustedes hayan detectado por ahí? Hola, para la Pregunta Valeria, es la segunda vez que lo pregunta. Si quieren, con esta concluimos, porque también me dice, hola, para la digitalización de los documentos de la carta de valor, ¿cuál es el idioma base? Por ejemplo, si yo importo de China,
el pedimento de exportación en origen debe ser traducido al español. Correcto, correcto. Es una locura. Es una locura. Yo tengo la esperanza o el sueño guajiro de que en la siguiente publicación de reglas eso se componga, porque ya veo a todos los chinos del mundo o a nosotros traduciendo a español el pedimento para poderlo digitalizar si no somos certificados y si estamos importando con padrones sectoriales. Va a ser una locura. Pero es correcto, el idioma es el español aquí en México y tendrías que traducir todo al español si esto no cambia. Si cambia, pues vamos a ser los primeros en mandar un boletín y hacer un podcast. Muy bien, bueno, pues aprovechando y qué bueno que comentas eso, Bárbara. De nada, Valeria, un gusto. A todos los que tienen dudas, les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes. Ahí estamos publicando información de este estilo, muy importante y con mucha frecuencia. Todos los días hay algo nuevo, todas las semanas hay artículos escritos por la licenciada Bárbara, por el maestro Adrián. Entonces, es muy importante que nos sigan y si tienen dudas, ahí tienen los correos, pueden consultarnos directamente para cualquier tema y para cualquier duda. Y estén atentos porque ahí estaremos publicando más cursos, más webinars y todo lo que estamos haciendo como parte de AS Consultores y de Grupo Sierras. Entonces, pues el tiempo se acaba. Ahora sí, prácticamente con esto concluimos. Bárbara, Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Y gracias a todos los que nos vieron y todos los que preguntaron. Estén al pendiente, vamos a hacer más y vamos a estar también al pendiente de todas sus solicitudes. Recuerden, les avisamos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Quédense en casa. Bye.